Buenos días, queridos hermanos. Un domingo más os hablo desde el comedor de mi casa. Seguimos en confinamiento y parece que esto, pues, aunque está empezando a solucionarse un poco, aún parece que va a durar unos pocos días o semanas más. Así es que, pues, un domingo más os hablo a través de este medio. En esta semana os traigo una reflexión. Será breve y más que una predicación, lo voy a enfocar como que os voy a explicar una historia. Es una historia muy conocida, está en el Antiguo Testamento y habla del rey David, cuando aún no era rey. Es una historia de esas que se ha vuelto tan popular que todo el mundo la conoce e incluso personas que no han leído la Biblia pues han oído hablar de la historia de David y Goliat, que es la que hoy os quiero contar. A veces en la vida nos encontramos situaciones difíciles, situaciones que no sabemos cómo reaccionar, situaciones que nos parecen imposibles de resolver. Nos estamos enfrentando a Goliat y somos David, ese niño pequeño que no sabe qué hacer. Es por eso que en las Escrituras encontramos historias como esta de hoy que nos pueden servir de inspiración, de ilustración y que también nos sirven para aprender muchas cosas. Son de los héroes que nos antecedieron en la fe. Ellos también pasaron por dificultades, ellos también lucharon con gigantes, como David en esta ocasión. Esta historia se encuentra en el libro del profeta Samuel, capítulo 17. No vamos a poder leer el capítulo entero, pero sí yo os voy a ir leyendo algunos fragmentos. Espero que en vuestras casas podáis buscar el capítulo 17 y leerlo con vuestros hijos o con vuestra familia después. La narración empieza hablándonos de la guerra entre los filisteos y los israelitas. La escena está descrita por el escritor con maestría. Nos sitúa de una manera muy visual. Hay dos ejércitos. A un lado tenemos el ejército de los filisteos en lo alto de una montaña. Al otro lado tenemos el ejército de los israelitas, también en lo alto de una montaña. Y en medio hay un valle. Es en el valle donde se espera que suceda la batalla. Y entonces el escritor nos relata que hay un soldado entre los filisteos, acompañado de su escudero, que desciende la montaña y se presenta en el valle. Y ahí en el valle va a lanzar pues su desafío. Es un filisteo que está desafiando a los ejércitos de Israel. La propuesta que hace, si me permitís, es bastante civilizada. Les está diciendo: escoged un soldado de entre vuestro ejército y que luche contra mí. Aquel que vence habrá representado a su país, a su ejército, y habrá vencido la batalla. Parece muy razonable, parece difícil de rechazar una oferta de este tipo. Siempre es mucho mejor esto que no que mueran decenas, centenas, miles de personas en una batalla. Así es que parece una buena propuesta. El problema es quién hace esta propuesta. Es Goliat. Se nos relata de Goliat que mide casi 3 metros. Se nos dice de él, para que podamos comprender la fuerza que tenía, que solamente su coraza, lo que le protegía el cuerpo, pesaba 55 kilos. Yo me imagino cargando 55 kilos encima mío y no podría prácticamente ni moverme, mucho menos luchar. Pero él, eso era su coraza. También se nos dice el peso de su lanza y de distintas armas. Y entonces el texto de repente cambia de enfoque. Deja de hablarnos de Goliat, deja de hablarnos de la batalla y nos empieza a hablar de un joven y de su familia. El joven es David. Nos dice que tiene varios hermanos y nos dice que 3 de ellos están en la guerra, por lo cual su padre, que ya es anciano, le pide que vaya a verlos para saber si están bien. Así pues, este joven, que era pastor, deja sus ovejas a cargo de alguien y se marcha para cumplir con el encargo que su padre le acababa de hacer. Cuando llega la batalla, justo en el momento, es en que Goliat, una vez más, un día más, está lanzando su desafío.
Entonces el texto nos dice que hace 40 días que este desafío se repite. Nadie hasta el momento se ha atrevido a enfrentarse a Goliat. El rey de Israel, Saúl, en su desespero, ha prometido grandes riquezas a aquel que se atreva a enfrentarse a Goliat. Ha propuesto que va a estar exento de impuestos él y su familia. E incluso promete una alta posición social para aquel que vaya a luchar con Goliat. Y es que le ofrecerá a su propia hija por matrimonio y entonces pasará a formar parte de la familia real. A pesar de todo ello, sigue sin haber candidato. De hecho, el texto muy visualmente nos dice que todos los hombres huían cuando Goliat salía a lanzar su desafío. Pero entonces aparece este joven muchacho que no demuestra tener ningún miedo, sino que lo que siente es indignación. Y el texto dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Así que llevan rápidamente a este joven muchacho delante del rey. Y aquí, si me permitís, la escena se vuelve incluso cómica. Un montón de aguerridos soldados, el rey, todos asustados, muertos de miedo. Y aquel joven, casi un niño, en medio de ellos, y le van a explicar cómo tiene que acudir a la batalla. Deja que te cuente algunas cosas curiosas para que podamos entender mejor esta situación. El pueblo de Israel no había tenido ningún rey hasta Saúl. Había sido gobernado por jueces. El último de estos jueces fue Samuel. Pero llega un momento en la historia que el pueblo de Israel quiso tener un rey. Os voy a leer algunos versículos sueltos del primer libro de Samuel. Queremos un rey que nos gobierne, dijo el pueblo. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne. Y aquí el propio pueblo dice cuál era la finalidad de tener ese rey. Y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Pero en esta ocasión, Saúl no se atrevía a ponerse al frente. El rey que Samuel dio al pueblo, que Dios se lo mandó así, fue Saúl. Y de él se nos dicen algunas cosas. Cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Era el más alto, pero Goliat era más alto y no se atrevió a luchar con él. ¿Cuál era la misión principal de Saúl en esta época? Pues su misión principal, lo primero que hizo a nivel político y lo más importante, fue justamente luchar contra los filisteos. Y el texto también habla de esto y dice: durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Así es que permitidme que os relate un poco la escena. Es graciosa, ¿verdad? Un montón de soldados fuertes, los más fuertes y los más valientes de entre todo el pueblo, que habían sido escogidos con el rey, el más alto, el más valiente, con esa misión de luchar contra los filisteos. Todos ellos están rodeando, yo me lo imagino así, rodeando a David y diciéndole cómo tiene que ir a luchar con Goliat. Pero ninguno se atreve a ir. Solamente ese joven pastor, casi un niño. Ahí están todos esos forzudos, todos esos valientes, asustados, alrededor del rey. ¿Y sabéis qué hicieron? Visten a David con las armaduras, con las armas de Saúl. Pero David ni siquiera podía andar con eso. Así es que David dice: no, esto no va a funcionar así. Así es que desecha todo eso y solamente coge sus armas de pastor, las que usaba para defender a su ganado, a sus ovejas, de los ataques de las fieras del campo.
un cayado, un bastón, una honda y 5 piedras que coge del margen del río, del margen de un arroyo que había allí. Así es que con estas armas va a la batalla contra aquel gigante de 3 metros, con todas sus armas y con toda su fuerza. Y ya sabéis el final de la historia, pero permitidme que os lo lea aquí. Vamos a tener una lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 45 al 51. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Por qué venció David? ¿Qué os parece? Quizás fue un golpe de suerte, tuvo mucha fortuna, o hay algunas claves. El texto nos da algunas claves y aquí voy a ser muy breve. ¿Cuáles fueron las armas de David? En primer lugar, nos dice el versículo 45 que iba en el nombre de Dios. Esa fue su arma principal. La segunda es que él sabía cuál era la voluntad de Dios. Sabía que Dios quería que venciese a Goliat. Y la tercera de sus armas eran 5 piedras y una honda metidas en su saco de pastor. ¿Qué hizo David? David fue a la batalla. No tuvo temor como todos aquellos aguerridos soldados y el propio rey, sino que él fue a la batalla. Cuando estuvo en la batalla, anunció la voluntad de Dios. No esperó a tener un golpe de suerte y entonces decirlo. No, lo dice antes. Dice antes lo que iba a suceder. Sabía que iba a vencer. Y entonces hizo lo que sabía hacer. No usó la espada de Saúl, no usó la armadura de Saúl. Usó lo que él sabía usar, la honda y el bastón de pastor. El Señor hizo lo que David no sabía hacer. El Señor hizo lo que David no podía hacer. La victoria se la dio el Señor. Y la clave del texto, si me permitís, está en el versículo 46. Nos dice el escritor que la finalidad de aquella victoria era que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, ¿cómo enfrentamos nosotros situaciones difíciles? ¿Qué podemos aprender de esta historia? La primera pregunta que nos podemos hacer: ¿vamos en el nombre de Dios o estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios o desconocemos la voluntad de Dios? Porque David la conocía y nosotros tenemos en su palabra revelada su voluntad. Así es que podemos conocerla. La cuestión es, ¿la conocemos o no la conocemos? Y la tercera cosa que llevó David fueron piedras y hondas y una honda. ¿Llevamos nosotros piedras? ¿Estamos preparados para la batalla? ¿Estamos usando los recursos que Dios pone en nuestras manos? Os propongo que vayamos, que lo hagamos sin temor, como lo hizo David, que anunciemos el Evangelio, que anunciemos la voluntad de Dios, que nos demos prisa. El texto dice que David se apresuró a ir a la batalla y que hagamos lo que sabemos hacer.
El Señor no nos va a pedir que hagamos cosas que no sabemos hacer. El Señor, si hacemos esto, igual que a David, el Señor nos dará la victoria. En ese momento David no sabía luchar. Sin embargo, fue y hizo aquello que sí sabía hacer. El Señor solamente con eso le dio la victoria. Pero la victoria no fue para él. Y aquí esto es importante que reflexionemos en esto. La victoria fue para el Señor. Y a veces nosotros, el problema que tenemos es que queremos la victoria para nosotros. Pero si nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios, declarando lo que Dios quiere que declaremos, haciendo aquello que quiere que hagamos, entonces el Señor nos dará la victoria para su propia gloria. No para regalarnos a nosotros las victorias, sino para la suya propia. Y lo más importante, para que el mundo conozca quién es Él, para que el mundo conozca que hay Dios en Israel. Que el Señor os bendiga a todos.